Así que bueno, vamos a comenzar, si te parece, Carito, con nuestras ideas sobre fidelidades familiares, que tenemos 3 ideas para compartirles sobre fidelidades familiares. Así que vamos con la primera. Dale, la primero que me gusta comenzar es explicando qué es una fidelidad familiar, también llamadas lealtades familiares, ¿no? En principio, podemos decir que es, digamos, nuestro vínculo de amor que tenemos con nuestra familia, ¿sí? Entonces, es una manera que nos conecta hacia ellos, ¿no? Una manera de sentir, una manera de ser, una manera de actuar, que es a través de estas enseñanzas y de esto que nosotros, como decimos, mamamos desde estas primeras instancias, desde nuestra familia, ¿no? Entonces, vamos a poder reconocer que hay muchas de estas fidelidades o de estos tejidos invisibles que son beneficiosos, que nos hacen tener una vida, unas características de vida muy lindas, y pero por otro lado, a contracara, tenemos también estas fidelidades que son como dañinas para nosotros, que son esta parte donde vemos que nuestra vida no se desarrolla con la plenitud por ahí que nosotros quisiéramos, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros, cada uno de nosotros tenemos pensamientos, ¿no? Individuales de cómo queremos que sea nuestra vida. Yo puedo decir, bueno, me encanta tener una buena salud, me gustaría vivir en abundancia, con tener una casa hermosa, etcétera, ¿no? Yo puedo pensar desde mi deseo y desde mi conciencia todo aquello que yo quisiera tener en mi vida. Pero a contracara de esto tenemos otra parte que es mucho más profunda, que va mucho más invisible, que tiene que ver con estas situaciones traídas desde el inconsciente, ¿no? O esto que realmente nos mueve en la vida son nuestras creencias. Entonces habría que separar esos dos aspectos en primero, pensar que por un lado tenemos estos deseos, estos anhelos a conciencia, pero que por otro lado tenemos estas creencias inconscientes que aprendimos y que las usamos y son las que realmente juegan el papel importante para crear nuestra realidad. Entonces, hasta acá vamos. ¿Cómo darnos cuenta si estos pensamientos también van en contra de estas fidelidades o de este amor familiar? Bueno, muchas veces vamos a ver que hay pensamientos o hay panoramas de vida que queremos crearnos que van como en choque o en contra de los mandatos de nuestra familia, ¿no? Porque vamos a poner un ejemplo. A mí, por ejemplo, no sé, me gustaría tener eh, mucha abundancia económica, me gustaría vestirme elegantemente, tener un cuerpo delgado, un cuerpo, no sé, en perfecta salud, etcétera, y de repente puedo llegar a venir de una familia donde hubo muchas enfermedades, donde lo normal en la familia era que muchas personas estaban enfermas, y puede ser que también, de repente, también hayan familias donde la normalidad era estar gordito, y entonces estas ideas nuevas que yo vengo a querer traer, ¿no? O hacer estas cosas diferentes, como que chocan con estos mandatos o estas creencias que hay en mi familia. Entonces es como, ¿y para qué de repente querés tener un cuerpo tan flaco? ¿Para qué? Si mira cómo estamos nosotros, estamos todos bien, ¿no? O surgen estas contraposiciones donde empezamos a ver que hay unos choques entre nuestros pensamientos y los de la familia, como por ejemplo, acá hay una rama bastante obvia, que es cuando uno quiere estudiar, que es lo que hablábamos en el vivo pasado, en la clase pasada, de que yo me propongo estudiar una carrera y por ahí en mi familia o no se estudió, o si se estudia una determinada temática, ¿no? O cosas que para la familia se consideran que son las que van, ¿no? Son como las del orden. Entonces, digamos que
introduciendo este tema, la fidelidad es estos patrones, estas formas, estos mandatos que vienen de base nuestra y que muchas veces vamos a coincidir y muchas veces no vamos a coincidir. Pero bueno, te Claro, paso ahí la palabra a vos para que agarres por qué, ¿no? claro. Esos patrones que traigo, ¿por qué? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué me limitan? ¿Por qué no me dejan ser feliz? Puedo pensar. Y hay una respuesta que es tan lógica que ahí, ahora cuando la compartamos, todo el mundo la puede entender. Y es que nuestro cuerpo, nuestra biología, nuestro cerebro, se fue llenando de información a través de la evolución. Con milenios y milenios de información que fue recabando, nuestro cerebro se dio cuenta que había ciertas fórmulas que funcionaban y llevaban al éxito y otras ciertas fórmulas que llevaban a la muerte. Entonces, nuestro cerebro mamífero aprendió hace mucho tiempo atrás que si está ahí juntito con su familia, con su manada, tiene muchas más chances de sobrevivir. Y eso nada tiene que ver con si a mí me gusta esta profesión o la otra, o si me gusta una forma del cuerpo o la otra. Lo que importa es que yo pueda sobrevivir. Entonces, atrás de esos deseos que yo tengo conscientemente, que por ahí es diferenciarme de mi familia, tengo a mi biología diciéndome, no te separes de ellos, porque los que se separaron de la manada, muchas veces, demasiadas veces, tendían a no poder sobrevivir. En cambio, los que se quedaban juntitos todos ahí, como vieron la película Los Croods, si no la vieron, se la recomiendo, porque es espectacular, están todos juntitos, se despiertan cada día y dicen, estamos vivos, porque claro, la vida milenios atrás era muy complicada para los seres humanos. Entonces, en definitiva, lo que hay detrás de estas lealtades familiares también, que a veces nos cuesta entender, es que la programación es para ayudarnos a sobrevivir. Y si ayudarnos a sobrevivir viene de la mano de tener poco dinero, porque cuando hubo mucho dinero hubo una tragedia o hubo un gran sufrimiento, bueno, mejor vivir con poquito, porque así hay menos problemas. Entonces, cuando no entendamos por qué pasa algo, vayamos a lo más básico, que es que tal vez eso raro que yo no entiendo me esté ayudando en definitiva a sobrevivir. Y por otro lado, también les queríamos traer esta palabra que dijimos, fidelidades familiares, que también se llama lealtades familiares. Agarrarlo por el lado de fidelidades tiene esta riqueza de la palabra fiel, de la que procede el término. Entonces tenemos la definición de fiel, que es un adjetivo, y es el que guarda su certeza, el que guarda su fe como constante en su querer, para cumplir con alguna obligación o compromiso y no defraudar la confianza que guardan en él. Entonces, nos habla de la fe que se deposita en nosotros, nos habla de la confianza y no defraudar, no todo eso nos juega a favor o en contra cuando hablamos de estas fidelidades que estamos intentando cumplir de manera consciente o inconsciente. Sí, la palabra obligación, ¿no? Esto de que se le atribuye una obligación o un compromiso a la persona que después va a devenir en frases, ¿no? Si observamos y escuchamos a la persona o a nosotros mismos, cuando decimos el tengo que ahí subrayamos que el tengo está relacionado con estas fidelidades familiares, porque el tengo es igual a sentirme obligado, ¿no? Y no tengo la libertad, o sea, es tengo que, no es elijo o quiero. Entonces, bueno, ese es un latiguillo también donde vamos a encontrar en el discurso y en nuestro discurso, cuando decimos el tengo que, eso ya nos da una pauta, ¿no? De que venimos trayendo un cierto tipo de fidelidad o mandato familiar. Así que, bien, entonces esta sería como la primera idea, así como lo global, la presentación y el desglose de la palabra. Vamos a pasar a
a la segunda idea que tiene que ver con el desarrollo de estas creencias, ¿no? Hablamos de que las creencias las heredamos de nuestro linaje y las aprendimos de forma directa o indirecta. Esto significa que me la pueden haber dicho verbalmente, adrede, ¿no? Como decir, bueno, no hagas tal cosa o no estudies determinada cosa porque vas a hacer una pérdida de tiempo, ¿no? Pero también hay maneras indirectas de que nosotros absorbamos estos mandatos, que son, ¿no? A través de un lenguaje más corporal y un lenguaje más de leer la situación y no hace falta el verbo en el medio. Entonces, de todas estas creencias y todas estas situaciones y vivencias, siempre nos va a quedar ahí impregnada nuestra memoria celular. Entonces, acá es lindo destacar lo siguiente, ¿no? Que en cada linaje, yo les decía al principio, antes de que entraras, de que a mí este tema, cuando me enteré por primera vez y lo conocí por primera vez, me abrió una gran puerta. Primero, me abrió una puerta en el sentido de que es que como que pude sacarme un peso encima, ¿no? De decir, wow, no es, esto que me sucede no me hago tanto cargo 100% mío, sino que empecé a entender como que esta situación era compartida con estas creencias y con estas, digamos, fidelidades anteriores y historias familiares, ¿no? Es como que se me sacó un peso de los hombros entender esto. Y por otro lado, se me abrió otra gran puerta, que acá es lo que hilo con esta segunda idea, que es la empatía y el amor que creció hacia mi familia. Porque le saqué todo ese juicio, lo pude comprender. ¿Por qué? Estas historias que vivieron se dieron de la forma que dieron y dieron por resultado creencias que fueron absolutamente manejadas de la mejor situación que pudieron ser manejadas en ese momento. Por eso nosotras en nuestro seminario hacemos mucho hincapié en esta parte amorosa de cuando uno mira el árbol transgeneracional y uno mira a los ancestros, poder verlos realmente con los ojos del amor y entender que hicieron lo mejor que pudieron, como así nosotras hoy estamos haciendo lo mejor que podemos. Si uno misma revisa actitudes nuestras de 10 años atrás, uno dice, uy, Dios mío, las cosas que hice, digo, ¿cómo hice eso en ese momento y nadie me frenó? Bueno, era lo que en ese momento yo podía hacer. Y así me sucedió en ese sentido, que empecé a conocer historias que realmente me abrieron como mucha luz y comprendí por qué las creencias que se generaron en la familia, por qué se programaron de esta forma tan fuerte, porque como vos bien decías recién, claro, yo he tenido abuelos que lo han perdido todo, gente que era con mucha riqueza, mucha abundancia, y de repente los estafaron. Entonces, bueno, ahí hubo como un programante muy fuerte, porque eso generó y desencadenó un dolor muy grande en la familia, pasaron de estar muy bien a pobreza, y son situaciones muy fuertes que el árbol, el inconsciente del árbol, va a querer que eso no se reproduzca más. Entonces, como vos decías, puede ser que en las siguientes generaciones haya una escasez, haya poca abundancia económica. ¿Por qué? Porque si tengo mucha abundancia, te puede pasar lo que le pasó a la abuela. Y eso generó mucho dolor y separación en la familia, que fue una cosa muy grave. Entonces, es como para entender esta idea 2, cómo se crean estas programaciones, cómo se generan estas creencias que son a través de las historias. Me encanta, Caro, y poner sobre la mesa que la mirada al árbol que nosotras ejercemos es desde el mayor amor y sin ningún tipo de juicio. Y descubrimos una y otra vez que cuando conozco las historias, me enriquezco. Mirar para culpabilizar a otro no me va a ayudar nunca, jamás.
nos ayuda cuando lo podemos comprender desde los hechos. Pasó esto. Y si me pongo un segundito en los zapatos de ese, ¿cómo pudo haber llevado esa situación con los conocimientos y el nivel de conciencia que tenía en ese momento, con las herramientas que tuvo, con los padres que tuvo? Entonces, cuando nos vamos poniendo en contexto y lo hacemos con estos ojos sin juicio, todo se va iluminando, porque no hay manera que yo le eche la culpa a alguien en el árbol. En algún momento un poquito que se usaba, ¿no? A ver, va, porque y decían algunas palabras medio fuertes que ya ni siquiera nombramos, porque ese lado no me devuelve el poder que yo desde hoy, desde donde estoy hoy en día, pueda ser libre, si todo esto me determina. No, al revés. Esto que soy hoy, soy gracias a todo aquello. Y si yo hoy estoy abriendo las ventanitas de esta casa y empieza a entrar luz, bienvenido sea. Entonces, esa es nuestra mirada, la mirada a nuestro árbol, a nuestros ancestros, con el mayor respeto y el mayor amor y agradecimiento, porque sin todo eso detrás no estaríamos acá paradas o acá sentadas. Así que esa es la mirada del círculo de tiempo y es la que enseñamos en nuestro seminario y en nuestras clases. Bien, entonces ya entendimos de qué se trata el concepto de fidelidades familiares y ya entendimos que retoma el tema de creencias y que se fue programando todas estas creencias que hablamos en la clase número 1 también en el árbol y que eso lo traemos. Entonces vamos a la idea número 3. Y la idea número 3 nos explica por qué a veces repetimos algunas acciones, las mismas o similares. Y la siguiente palabra clave de la idea 3 es que lo hacemos consciente o inconscientemente para poder pertenecer, para sentir que pertenecemos, para ser reconocidos. Repetimos estas acciones basadas en estas creencias o en estos mandatos familiares para tener esta tranquilidad de pertenecer a la manada, porque como vimos en la idea 1, se trata de pertenecer para sobrevivir. Entonces es realmente muy fuerte, no es menor, es pertenecer para sobrevivir y para evitar que se repitan muertes, que se repitan dolores, que se repitan grandes sufrimientos. Entonces algo que desde el día de hoy me puede parecer como, ¿pero por qué me va a hacer esto mi árbol? ¿Por qué no puedo tener un montón de plata? Bueno, porque tal vez te está anticipando que no te encuentres con eso que trajo tanto dolor y tanto sufrimiento en algún ancestro no tan lejano, tal vez. Entonces, conocer las historias nos libera automáticamente, porque inmediatamente reconozco que estoy repitiendo esto para estar resguardado, para protegerme de todo esto, y sin querer me está limitando, ¿sí? La idea no es limitar, la idea es proteger. Entonces, estas acciones que repito para pertenecer, cuando entendemos que las hacemos como un mecanismo de autodefensa o de protección, es el primer paso, esta primera toma de conciencia que nos permite comenzar a observar de dónde viene el programa e inmediatamente, automáticamente, nos libera. Y hay un ejemplo muy chistoso que escuché por varios lados, tratábamos recapitular realmente de dónde venía este ejemplo y no lo pudimos constatar porque lo he escuchado de un maestro, lo he leído en libros y tal vez ustedes lo conozcan o tal vez no, que es el ejemplo de Lasarte, de una familia que las mujeres sabían que para cocinar un pescado, había que cortarle la cola y la cabeza, y ahí se cocinaba. Entonces un día, alguien de esa familia, una joven, empieza a decir, ¿pero por qué hacemos esto? Si yo escuché que esta parte se puede cocinar de tal manera, ¿por qué lo tiramos? ¿Por qué no lo usamos en otra preparación? Y empieza a indagar, que si había un porqué. En realidad, primero, ¿por qué lo hace? Porque mi familia cocinamos así. Y viene el que dice, ¿pero por qué? Bueno, entonces llegan a la información. Porque es así. Llegan a la información de
que originalmente la sartén que tenía la abuela o la bisabuela era muy chiquita, y si no hacía eso, no entraba en la sartén. Entonces esto se fue transmitiendo de generación en generación, como que había que hacerlo así, y en realidad era útil en ese momento, para que entre el utensilio de cocina que tenían en aquel momento. Hoy tal vez tenemos un wok y podemos hacerlo de otra manera. Y este ejemplo de la sartén es hermoso porque nos habla también de este nivel de conciencia que cada vez se va incrementando un poquito más, y tal vez, como decías, Caro, hace un ratito, hasta donde llegamos hoy, unos años más adelante, o las generaciones que continúan, van a decir, ay, pero eso solo se daban cuenta. Bueno, es el nivel hasta donde pudimos expandir nuestra conciencia y nuestra comprensión de las cosas. Bien. Sí, ese me encanta el ejemplo de la sartén porque, bueno, es una de las, digamos, de las consignas que les vamos a proponer que cada uno se lleve, ¿no? Después de esta charla, que piense a ver cuál es el pescado en la sartén de cada uno de nosotros, porque vuelvo a decir que el ejemplo es magnífico porque cómo uno no cuestiona a la familia. Un niño, a vos te dicen, bueno, vos de chiquitito aprendiste a hacer las cosas así, asá, y de niño generalmente la mayoría no son de cuestionar, salvo algún otro, ¿no? Rebelde que sí cuestione y que sí pida explicaciones, pero si no es como acatar la norma, acatar, y ahí está bueno también esto, ¿no? Como entre paréntesis, porque esos mandatos son y vienen pisando fuerte porque son la experiencia de años de éxito, si se quiere ver, ¿no? También de esa manera, porque gracias a hacer esas cosas de esa manera en ese tiempo, bueno, todo se pudo llegar al día de hoy. Como vos decís, hoy estamos vivos los que estamos y gracias a eso estamos acá. Entonces, por eso es como que es una experiencia, es ya como se convierte en una ley, en un mandato tan fuerte que no se cuestiona. Pero bueno, acá vamos a dejar también como picando un poquito que hay otras maneras de darnos cuenta cuando estamos bajo limitaciones o cuando estamos bajo estas lealtades que nos hacen daño, que no nos dejan tener esta vida próspera, porque yo te escuchaba hace un ratito y vos nombrabas que, bueno, que conocer estas historias del árbol, como yo conté, por ejemplo, brevemente la mía, nos hace dar cuenta de, por ejemplo, limitaciones que podemos llegar a tener hoy en nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando uno no tiene esa información, cuando uno no sabe esas historias y no las conoce? Bueno, bien, porque existen otras maneras de darnos cuenta de las creencias que estamos teniendo y las fidelidades familiares que estamos teniendo. Eso lo vamos a dejar para otra charla, para esta no hacerla tan larga, pero entender que, como por ahí ya queriendo dar el cierre, que más allá de estas creencias, de estos límites, de estas fidelidades, entender que hoy soy libre para cambiar mi historia. La conozca o no la conozca, siempre y cuando yo me meta e indague y sea lo suficientemente cuestionadora para decir, bueno, a mí me estoy frenando en tal cosa en mi vida y acá hay algo de todo esto que estamos hablando, ¿no? No lo sé qué es. Capaz que nunca voy a conocer la historia de lo que fue, pero una vez que uno puede detectar, puede crear la nueva realidad en base a eso. Entonces, siempre saliéndonos del victimismo y de esto que vos decías hace un rato, que yo ya no lo escucho tanto, pero por ahí antes se juzgaba mucho a nuestros antepasados, ¿no? Diciendo, viejo que hizo tal cosa, este que hizo tal otra. Entender que más allá de esa historia, que hoy me trajo esta información, que hoy yo tomé esta información, yo puedo cambiar. Y esa es la gran noticia, ¿no? Que nos trae también esta gran herramienta de la biodecodificación, de la metafísica y todas estas herramientas que nosotros traemos. Podemos salirnos de ese rol de la víctima y volvernos
decir, bueno, listo, ya entendí. Viene de donde viene, pero yo hoy puedo cambiar, conozca o no conozca la historia. Entonces, eso es, digamos, con lo que nos tenemos que quedar, más allá de que no nos quede esa sensación de peso o de ancla en la espalda, porque realmente no tiene sentido juzgar a nadie por lo que vivió y pudo hacer en ese momento de la mejor manera. Así es. Bueno, y de esta manera cerramos con estas 3 ideas que queríamos traer hoy para empezar a conocer qué son las fidelidades familiares y decirles que Caro y yo, José, somos Círculos de Tiempo, ofrecemos un seminario totalmente online para ir conociendo e incorporando los conceptos de la biodescodificación aplicada a la vida cotidiana y para todas las personas, no solamente, no es el foco ser terapeutas, el foco es todo esto que puedo aprender, aplicarlo en mí, pasarlo primero por mí. Si más adelante siento el deseo de ser terapeuta, lo puedo ser, pero primero tengo que aplicarlo a mí. No puede ser la biodescodificación para nosotras algo que uno aprende y aplica en otro y no en uno. Y es muy, muy, muy enriquecedor, también sanador, aplicarlo en uno mismo, y por eso esa es la impronta que le damos a nuestro seminario, que es 100% online. Cada persona que lo inicie lo puede iniciar cuando quiera, ir haciendo el seguimiento de las clases y de todo el temario, pasando por los círculos de tiempo personales, familiares y colectivos más importantes, para así llegar a un conocimiento profundo de uno mismo, salir de este rol de víctima y lograr reencontrarnos con nuestra verdadera esencia, que está ahí a veces tan tapada así, por un montón de piedras que se me cayeron encima y quedamos allá abajo tapadas. Entonces, bueno, la idea de nuestro seminario es eso, ¿no? Llegar a nosotros mismos. Es un viaje hacia adentro, nos gusta decirle también. Muy bien. Bien, bueno, vamos a finalizar, entonces vamos a dejar abierto este tema porque es muy interesante, porque vamos a proponerlo para otro vivo, para otra clase, si quieren esto de saber cómo reconocer, porque hay pasos que nos ayudan a reconocer cuándo cuándo estamos influenciados por estas fidelidades familiares, ¿no? Entonces, bueno, esa la dejamos ahí picando y que cada uno piense, medite en qué área de su vida se siente frenado, se siente trabado, por más que intente lo que intente, y bueno, a ver qué pescado en la sartén sale ahí. Cualquier duda, nos dejan sus comentarios. Gracias.